Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la importancia de los carbohidratos. Primero, pues, antes de empezar el tema, me presento. Mi nombre es María José Alonso y soy nutrióloga y educadora en diabetes en Clivi. Y para mí es un gusto, pues, el día de hoy compartirles este tema que muchas veces también lo abordamos en las consultas, pero pues me gustaría igual pues si van surgiendo dudas, ¿no? Sobre este tema, pues que al final podamos platicar, profundizar un poquito más, ya que pues es el tema dedicado de este taller. Y pues como primer punto importante, pues me gustaría comentarles qué son los carbohidratos. En general, vamos a encontrar tres macronutrientes principales en los alimentos que consumimos. Diario consumimos alimentos y cada alimento nos va a aportar algún nutrimento. Tenemos tres, las proteínas, grasas y los carbohidratos. En el caso de los carbohidratos, pues juegan un rol muy importante en nuestro cuerpo porque van a ser la principal fuente de energía. Pero ¿a qué se refiere que sea la principal fuente de energía? Pues es como si nuestro cuerpo fuera un coche y necesita gasolina ese coche para moverse, para hacer todas las pues, funciones de un coche, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra gasolina para que ese coche, nuestro cuerpo, pueda moverse, pueda funcionar? Pues la glucosa va a ser la principal fuente de energía. Entonces, realmente necesitamos esa energía para realizar nuestras actividades, el movernos, pensar, respirar. Todas las actividades las necesita pues con esa fuente de energía que va a ser la principal. Si bien tenemos otras fuentes de energía como la grasa, como las proteínas, los carbohidratos van a ser la fuente prioritaria de energía. Entonces, pues aquí hay que tener en consideración esta parte. ¿Dónde vamos a encontrar carbohidratos? Pues hay diversos grupos de alimentos que nos van a aportar carbohidratos. Primero, tenemos a las frutas. Nos aportan 15 gramos de carbohidratos por porción. Luego tenemos a los cereales, nos aportan 15 gramos de carbohidratos por porción. Tenemos a los lácteos, nos aportan 12 gramos de carbohidratos por porción. Luego tenemos al grupo T, azúcares, nos aportan 10 gramos de carbohidratos por porción. Las verduras nos aportan 4 gramos de carbohidratos por porción. Y las leguminosas nos aportan 20 gramos de carbohidratos por porción. Entonces, si vemos, cada grupo de alimento tiene un aporte distinto de carbohidratos. Es importante que los carbohidratos estén presentes en nuestra alimentación, sí, pero hay que cuidar la cantidad y la calidad, que ahorita vamos a ver pues cuáles serían los que son más o menos recomendados como parte de nuestra alimentación habitual. En general, ¿cómo vamos a obtener esa energía de los carbohidratos? Cuando nosotros comemos, desde que el alimento ingresa a nuestra boca, ahí empieza todo el proceso digestivo y pues va pasando a lo largo del tracto digestivo. Y hay un momento en el que esos carbohidratos se van a convertir en glucosa. Es como el destino final de los carbohidratos, la glucosa es la molécula más pequeñita y es donde pues se va a obtener energía. En este caso, ¿qué pasa si hay un exceso en la ingesta de carbohidratos? Pues también hay cierto almacenamiento en nuestro cuerpo que se llama glucógeno y esas reservas de glucógeno es cualquier glucosa adicional que pues esté en nuestro cuerpo se va a almacenar en el hígado o en el tejido muscular y pues se va a utilizar cuando pues no haya suficiente energía en sangre y pues va a empezar a liberarse poco a poco en el torrente sanguíneo. Entonces también nuestro cuerpo tiene esa capacidad de almacenar glucosa. Hay dos clasificaciones generales de carbohidratos. La primera son los carbohidratos simples. Esta es la fuente de energía más rápida de nuestro cuerpo para obtener azúcar, glucosa en sangre. Y esta, como se va a absorber rápidamente, pues va a necesitar una secreción, producción de insulina rápida del páncreas para tratar de nivelar, compensar pues los niveles de glucosa. ¿Cuáles van a ser los carbohidratos simples? En general, todo el grupo de azúcares, ¿no? Que aquí, por ejemplo, podemos encontrar azúcar de mesa, azúcar pues tal cual blanca, morena, mascabada, azúcar glass, todos los refrescos, jugos tanto naturales, industrializados, dulces, la miel tanto de abeja, miel de agave, maple. Todos estos alimentos van a entrar dentro de esta clasificación de carbohidratos simples y pues son los que van a absorberse rápidamente en sangre.
Dentro de esta clasificación, por la composición, entran, por ejemplo, las frutas. Van a contener fructosa, que es un azúcar simple. Sin embargo, aquí, ¿por qué no lo puse dentro de esta clasificación? La gran diferencia de la fruta entera es que contiene fibra y la fibra cambia completamente el cómo se va a absorber. Es por ello que en la consulta, pues siempre le hacemos mucho hincapié de que debemos de priorizar el consumo de la fruta entera y no en jugos, porque ¿qué sucede? Si nosotros exprimimos una naranja, pues en los gajos se va a quedar la fibra y esa fibra es la que nos iba a ayudar a que la glucosa se mantuviera más estable. Entonces ahí es donde marca la diferencia. Por darles un ejemplo, aquí tenemos este vaso con jugo de naranja. Esto representa 2 piezas de naranja. La porción es muy chiquita y pues obviamente es poco probable que solamente tomemos esta cantidad de jugo. Entonces al exprimir, en este caso la naranja, pues se pierde la fibra y la absorción va a ser rápida. Entonces, al consumir la fruta entera, cambia completamente la absorción por la fibra, además de que nos ayuda a tener un mejor control de glucosa, también nos va a ayudar a tener más saciedad y un mejor tránsito gastrointestinal. Entonces, aquí es donde radica la diferencia en cuanto a la absorción de la fruta, en cuanto a la fruta entera y los jugos. En el caso de los carbohidratos complejos, va a ser otra clasificación que tenemos y pues estos tardan más en digerirse, por lo tanto, tienen un efecto más gradual en el aumento del azúcar en sangre. No nos va a generar un pico de glucosa tan rápido, que es lo que buscamos, que la glucosa se mantenga más estable. A grandes rasgos, pues aquí tenemos el grupo de cereales, que aquí van a entrar todos los granos, por ejemplo, como el arroz, trigo, cebada, centeno, maíz, amaranto, avena, etcétera. Siempre que podamos elegir un grano integral, por ejemplo, en lugar de arroz blanco, arroz integral, etcétera, pues va a ser una mejor opción porque va a ser un alimento pues más rico en fibra. Luego tenemos a las leguminosas como el frijol, lenteja, garbanzos, habas y pues estos van a absorberse igual más lentamente. ¿Cuál es el beneficio del consumo de granos, cereales integrales, que era los que les comentaba hace unos segundos? Estos se relacionan con un menor factor de riesgo del desarrollo de enfermedades no transmitibles. ¿Cuáles son las enfermedades no transmisibles? Por ejemplo, enfermedades del corazón, cáncer, trastornos gastrointestinales, diabetes tipo 2. ¿Por qué cae aquí la importancia del beneficio del consumo de cereales integrales? Gracias a la fibra. La fibra marca completamente la diferencia y esto es lo que más se va a relacionar con un menor factor de riesgo y beneficio a nuestra salud en diversos aspectos. La mayoría de los cereales en el mercado, en el supermercado, pues van a ser casi siempre hechos, elaborados con harinas refinadas, ¿no? En general galletas, pan dulce, etcétera. Y estas son las que tienen pues un mayor factor de riesgo de aumento, en este caso, de glucosa, ¿no? Que es importante pues que procuremos pues cuidar la cantidad o frecuencia de consumo. Aquí tenemos una tabla del aporte de fibra en 100 gramos de algunos granos. Vemos que no todos tienen el mismo aporte de fibra por 100 gramos de producto. Aquí pues les voy a indicar algunos que pues son un poquito más ricos en fibra, por ejemplo, la avena, la cebada, el centeno y la quinoa vemos que sobresalen respecto a otros granos, por ejemplo, como el maíz, el arroz, etcétera. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer para marcar pues esa diferencia en el grano? Por ejemplo, en el trigo, si consumimos una pasta o un pan de caja, pues que sea pan integral o pasta integral. El arroz, en lugar de consumir arroz blanco, arroz integral, y ahí ese gramaje de fibra por porción va a incrementar, que es lo que buscamos, que siempre sea más rico en fibra. ¿Cuál es el beneficio en general también del consumo de cereales integrales? Se ha visto que en personas que consumen una alimentación rica en fibra, pues tienden a tener niveles más bajos de colesterol total y un mayor nivel de colesterol HDL, que este es conocido como el colesterol bueno, respecto a aquellas personas que tienen una dieta, una alimentación baja en fibra. Entonces aquí pues vemos cuál es la importancia de los carbohidratos en torno a la calidad de los carbohidratos que estemos consumiendo, ¿no? La calidad siempre va a ser clave. En esta otra imagen vamos a ver un gráfico en el cual vemos una comparativa de cómo se comporta la glucosa cuando se consume, por ejemplo, la fruta mediante jugo
mediante la fruta entera, en este caso la naranja entera, y la comparativa también con un refresco que en este caso fue Coca-Cola. Este estudio fue realizado en 18 personas que viven con diabetes, entonces pues vemos que es una población que ya presenta, ¿no? Justo aquí pues una alteración en el control de glucosa. Vemos en el primer gráfico, denme unos segundos para poner el puntero, vemos en este primer gráfico, que es la línea continua, vemos que esto representa la naranja entera. El pico de glucosa, si bien está aquí marcado, ¿no? Porque ella es una persona que presenta un descontrol glucémico, pues eleva la glucosa como tope a 225 y posteriormente empieza a bajar. A diferencia del jugo de naranja y la Coca-Cola, que son estos otros dos gráficos, el pico es más pronunciado. Se eleva, por ejemplo, con el jugo de naranja a 247 y con la Coca-Cola a 245. Realmente es muy similar el cómo se comportan. Y aquí podríamos decir, pero ¿cómo va a ser si la naranja pues es una fruta, es natural, etcétera? Y justo como les comentaba hace un rato, la diferencia va a recaer en que al hacerlo jugo, al exprimirlo y quitarle la fibra, la rapidez de absorción va a ser distinta. Entonces, ¿cuál es, digamos, la enseñanza de esto? Es que siempre hay que priorizar el consumo de las frutas enteras porque pues sí cambia mucho el cómo se va a comportar nuestra glucosa. Tenemos aquí otro gráfico de cómo se comporta la liberación de insulina cuando se consume la fruta entera en comparación con un jugo y también tenemos en este caso un puré de manzana. En general, recordemos a grandes rasgos que la insulina va a ser esa hormona, esa sustancia que nuestro cuerpo produce para ayudar a que la glucosa se mantenga más estable. Entonces, si nosotros comemos algún alimento que nos aporte carbohidratos, sea cual sea el alimento, nuestro páncreas va a liberar insulina o bien en caso de que pues requiramos insulina aplicada, pues tenemos que aplicar la insulina para compensar esa parte. En este caso vemos el ejemplo en la gráfica verde, que pues cuánto se necesita, cuánto se liberó de insulina con el consumo de la manzana entera y con el puré de manzana. Realmente ambos se comportaron de manera muy similar. A diferencia del jugo de manzana, se requirió más insulina para metabolizar esa cantidad de carbohidratos. A pesar de que fue la misma cantidad de carbohidratos en el jugo, en la manzana entera y en el puré, lo que cambió mucho fue cómo el cuerpo respondió ante ese impacto de glucosa, ¿no? Necesitó liberar más insulina. Entonces aquí es importante hacer hincapié que este estudio fue realizado en personas sin diagnóstico de diabetes. Pero ¿qué pasa? Aunque seamos personas que no tengamos diagnóstico de diabetes, pues esta constante liberación de insulina por una alta ingesta de carbohidratos o porque no sea de la manera óptima, pues puede conllevar a esa liberación constante de insulina y hay un momento en el que el páncreas pues puede provocar cierto agotamiento, en este caso, de insulina por parte de las células beta, que son quien la van a producir. Y esto a la larga puede aumentar el factor de riesgo del desarrollo de diabetes tipo 2. En este otro gráfico vemos el cómo se van a comportar igual los niveles de glucosa con distintos tipos de carbohidratos. En el primer gráfico que vemos de alimentos ricos, perdón, de azúcares simples, en este gráfico que vemos acá, azúcares simples recordemos que va a ser azúcar de mesa, miel, mermeladas, jarabe, refrescos, dulces, etcétera. Vemos cómo la glucosa a los 30 minutos genera un pico más pronunciado, ¿no? La glucosa se va a disparar rápido y es importante hacer hincapié que estos picos de glucosa son los que buscamos pues cuidar, evitar, porque estos picos de glucosa son los que más se relacionan con factores de riesgo de complicaciones. Entonces es por ello que buscamos que haya mayor estabilidad pues en estas curvas. En el siguiente gráfico vemos los carbohidratos con bajo aporte de fibra, que tal vez pueden ser complejos, de más lenta absorción, pero no son tan ricos en fibra. Y vemos aquí cómo pues genera un pico no menor al de los azúcares simples, pero también genera un mayor pico. A diferencia de los alimentos ricos en fibra, el pico pues realmente no está tan pronunciado y es más como una meseta, un poquito más lenta esa
liberación de glucosa en sangre y pues se mantiene un poquito más continuo y no genera una subida, digamos, tan abrupta. Aquí como tope, tal vez toca ahí los 150 y algo, ¿no? Pero no llegamos a estos 250 que en este caso sí sucedió en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Que fueron 30 minutos. Aquí a los 120 minutos tal vez alcanzó su punto máximo, ¿no? Pero pues se mantuvo mucho más constante, que justo es lo que buscamos, una estabilidad más en este tipo de gráficos, que es el cómo se comporta nuestra glucosa a lo largo del día. ¿Cuál es la importancia de los carbohidratos en general en la diabetes? Muchas veces pues existe el temor, ¿no? De ya no voy a poder comer tortillas o ya no voy a poder comer pan o ya no voy a poder comer carbohidratos y pues la respuesta es que sí se pueden consumir, son importantes, justo por todo lo anterior que les mencionaba de que son ricos en fibra, muchos carbohidratos, nos ayudan a tener un mejor tránsito gastrointestinal, mejor control de glucosa, mayor saciedad, pero hay que identificar cuáles nos brindan beneficios y cuáles no. En general, el consumo de carbohidratos de rápida absorción, jugos de fruta, azúcar, refresco, dulces, pues se van a relacionar con un mal control o con menor control de glucosa. A diferencia de los carbohidratos de más lenta absorción, pues estos van a generar, ¿no? un, un mejor control de glucosa, ¿no? Mayor estabilidad. Entonces, hay que tener aquí en cuenta que los carbohidratos pues pueden tener un buen impacto en nuestro control de glucosa o también un mal impacto, pero todo está en la cantidad y en la calidad. Son importantes, sí, pero hay que identificar siempre la cantidad que pues requerimos y cuál es la calidad pues más óptima que nos brinde más beneficio en el control de glucosa. También en diversos estudios se ha visto cuáles son los riesgos de una dieta baja en carbohidratos. Se ha visto que cuando se lleva una alimentación baja en carbohidratos, generalmente pues se va a compensar con otros nutrimentos, en este caso las grasas y las proteínas, y casi siempre predomina una mayor ingesta de grasas saturadas provenientes de alimentos de origen animal, y pues esto siempre va a aumentar el factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se ha visto que aumenta el riesgo de presencia de cálculos renales y pues también aumenta el riesgo de descontrol en nuestro día a día de niveles de glucosa. Aumenta el riesgo de hipoglucemias, ¿no? Que sería una medición de glucosa por debajo de 70, porque pues al final de cuentas también los carbohidratos nos van a brindar cierta estabilidad en la glucosa. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería una dieta baja en carbohidratos? Muchas veces o muy probablemente hemos escuchado, ¿no? La dieta cetogénica, muchas veces en consulta, ¿no? Nos preguntan por este tipo de dietas y pues justo es una dieta baja en carbohidratos, altas en grasas y moderada en proteína. Y pues al quitar, excluir por completo este grupo de alimentos, pues sí existen ciertos factores de riesgo. Entonces siempre se debe de valorar pues este tipo de alimentación. En general, ¿qué debemos de preferir para tener pues un buen control glucémico? Pues preferir el consumo de carbohidratos complejos, aquellos que se absorban más lentamente en sangre, priorizando aquellos que sean más ricos en fibra, justo por lo que mencionábamos que vamos a obtener aún más beneficio. En general, ¿qué alimentos van a ser ricos en fibra? Frutas enteras, cuando sea posible consumir con cáscara, por ejemplo, como la manzana, pues perfecto, ¿no? La dejamos y pues si, no sé, es como papaya, melón, pues no la vamos a consumir con la cáscara, pero pues no procurar no hacerla jugo o agua, ¿no? Porque pues ahí puede perder la fibra y es donde cambia y la rapidez de absorción. También los granos integrales, avena, arroz integral, pan integral, quinoa, no siempre que pueda ser integral va a ser una mejor opción. Y las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzos, habas. En el caso pues de la población mexicana, pues los frijoles pues es algo que forma parte de nuestra cultura gastronómica. Entonces pues aquí si puede formar parte de nuestra alimentación, qué mejor, solamente pues también procurar pues el método, ¿no? De preparación, cocción, tratar de que no sean refritos con manteca, etcétera. Y en caso de que nos guste pues el saborcito, ¿no? Pues tratar de que sea algo más ocasional por el impacto que pudiera llegar a tener en grasas. ¿Qué cambios podemos hacer? Pequeños cambios pueden hacer la diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos un pan blanco y un pan integral. En aporte calórico nos van a proporcionar exactamente lo mismo, no hay diferencia,
pero sí cambia el aporte de fibra. Entonces, recordar nuevamente la fibra nos ayuda a mantener un mejor control de glucosa, mayor saciedad y mejor tránsito gastrointestinal. Entonces, este es un primer cambio que podría ser positivo. Cambiar los jugos de fruta por la fruta entera, ¿no? También aquí estos cambios pueden ser positivos porque estamos disminuyendo cantidad de aporte de fruta total, porque para hacer un vaso necesitamos más porciones de fruta, se está perdiendo la fibra, entonces pues aquí la fruta entera siempre va a ser una mejor opción. Si tal vez, ¿qué pasa? Si estamos habituados a consumir jugos de fruta, pues va a ser complicado, ¿no? Quitarlos por completo de un día a otro, pero pequeños cambios, insisto, pueden hacer la diferencia. Tal vez si, por ejemplo, nos tomamos el vaso completo, pues tal vez podemos cambiarlo a medio vaso, ¿no? De manera que pues estamos consumiendo la mitad de lo habitual y pues podría ser un cambio significativo. ¿Qué otros cambios podemos hacer en cuanto a porciones? Por ejemplo, si estamos habituados a consumir 6 tortillas por tiempo de comida, pues una pequeña disminución. Tal vez nos podemos ir a 4, ¿no? Podemos decir, bueno, dos no es tanto la disminución, pero dos puede marcar la diferencia por lo que veíamos de a menor cantidad, menor liberación de insulina. Entonces, pues vamos a mantener también un mejor estado, en este caso, pues en nuestro páncreas, también un mejor control glucémico, ¿no? Y pues va a ser algo positivo. Entonces, recordar que pequeños cambios pueden hacer siempre la diferencia. En cuanto a otros cambios, yéndonos a porciones, combinaciones de alimentos, también hacer ciertas combinaciones de alimentos pueden ser positivos. Por ejemplo, cuando consumimos un alimento rico en carbohidrato y lo combinamos con grasas, con verdura, que pues va a ser fuente de fibra, con proteínas magras, esto nos ayuda a que la glucosa se mantenga más estable, porque la absorción no solamente va a ser de carbohidratos, vamos a estar consumiendo otros nutrimentos como grasas y proteínas. Entonces aquí también cambia el tema de la absorción. Entonces, por ejemplo, aquí vemos unos tacos, un alambre, ¿no? Que pues puede ser ya sea de pollo, de carne, ahí está la proteína, en el pimiento va a estar la verdura y podemos complementarlo con el aguacate, que sería una fuente de grasa, y estos pues van a hacer que la absorción pues sea más lenta. Entonces, estos cambios, combinaciones pueden ser positivos en cuanto al control glucémico. También, siempre tratar de apegarnos lo más que sea posible a las porciones de nuestro plan de alimentación. Recordar, ¿qué alimentos nos van a aportar carbohidratos en nuestro plan de alimentación? Las frutas, verduras, cereales, leguminosas y lácteos. Son importantes de consumir, sí, pero siempre la cantidad va a ser clave, ¿no? Entonces, la diversidad y cantidad siempre va a ser algo positivo, ¿no? Y recordar, cada grupo de alimento es importante. ¿Cuándo no deberíamos de consumirlos? Pues en caso de que no nos guste algún alimento en particular, no lo toleremos, o por preferencias de diversos motivos alimentarios, ¿no? Pero en caso de que toleremos, ¿no? Adelante, son alimentos que pueden formar parte de nuestra alimentación. ¿Qué alimentos, pues, les recomendaría evitar, limitar? En general, el azúcar de mesa, azúcar morena, mascabada, etcétera, y aquí pues podemos hacer el cambio, tal vez por algún sustituto de azúcar, ¿no? Pudiera ser una buena opción. También, pues limitar, evitar el consumo de refrescos convencionales. En caso de que pues estemos muy habituados a consumir refresco, pues tal vez podríamos hacer el cambio por un refresco sin azúcar o light, pero pues tratar igual ahí ir disminuyendo frecuencia de consumo. También los dulces, en general gomitas, paletas, van a ser una fuente importante de azúcar, entonces pues tratar de limitar consumo. La miel, ya sea tanto miel de abeja, maple, de agave, ¿no? Pues van a ser una fuente de azúcar y pues los jugos, ¿no? Como hemos mencionado a lo largo de la sesión, los jugos van a ser una fuente importante de carbohidratos de rápida absorción por la pérdida de la fibra. Entonces, al elevar rápidamente, pues aquí es donde marca completamente la diferencia. Esto sería todo. Muchas gracias a todos por estar aquí.